Cordial saludo, curso de desarrollo del lenguaje. Mi nombre es Judy Quintero Santiago, tutor Mayra Urán, programa de licenciatura en pedagogía infantil del CEDAW. Tarea 3 del texto expositivo. Como objetivo tenemos determinar algunos tipos de información sobre la comunicación y su influencia. Explicar los tipos de comunicación verbal, no verbal y escrita. Conocer los trastornos del habla y del lenguaje. Identificar conceptos del habla y del lenguaje. Introducción. En esta actividad se abordarán temas importantes como son las diferencias del habla y del lenguaje, sus conceptos sobre los trastornos y los tipos de comunicación que ayudarán a mantener una mejor perspectiva del tema abordado, dando claridad a cada uno de los interrogantes planteados de manera breve. Se dará a conocer la importancia de cada uno de ellos, el cual permita un mejor aprendizaje y casi obtener los mejores resultados del desarrollo. Como primero tenemos el habla. El habla es la manera de cómo se utiliza la comunicación oral por medio de la lengua, el cual la persona puede manifestarse y expresarse oralmente según su concepto individual que tenga, dando la posibilidad al individuo de comunicar oralmente una situación que esté presente. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse de una manera fácil y eficaz, donde se puede expresar cada uno de nuestros pensamientos y de esta manera fomentar una forma clara que permita al individuo tener la facultad de expresarse, donde permite obtener varias formas de comunicación como son oral, escrita, verbal y por gestos que hacen que el ser humano tenga la posibilidad de transmitirlo hacia los demás. En el lenguaje, los tipos de comunicación, también tenemos el lenguaje oral, que es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como una forma de comunicación y así poder definirlo como un proceso del habla. Tenemos el lenguaje escrito, que es la forma como se presenta la lengua por medio de un sistema de escritura que conlleva la enseñanza de cómo debe ser escrita en sí, se manifiesta por medio de letras. También tenemos los dos tipos de comunicación verbal y no verbal. El verbal es el lenguaje verbal, es aquel que se transmite por medio de palabras donde hay una interacción con una o más personas. El no verbal. El lenguaje no verbal hace énfasis en los gestos, sonidos, movimientos y entre otros que van acompañados del lenguaje para matizarlo. También podemos encontrar algunos trastornos. ¿Qué son los trastornos? Por ejemplo, el trastorno del habla y del lenguaje se derivan por medio de problemas o dificultades que se le puede presentar al niño o niña en la formación correcta de su lenguaje, el cual puede influenciar en algunos más que otros. Se evidencia poca capacidad y es donde se derivan los trastornos y retrasos del habla y del lenguaje. Algunos trastornos puede ser el trastorno del lenguaje receptivo, el tartamudeo, la disartría, trastorno de voz o espectro autista, trastorno expresivo específico del lenguaje y el habla. Pueden haber muchos más trastornos, pero entonces quise hacer énfasis en estos. Estos trastornos pueden influir en el desarrollo adecuado del lenguaje en los niños y niñas, el cual puede ocasionar daños y afectaciones graves al habla, donde dificulta el proceso de formación de nuevos lenguajes y más cuando el individuo presenta anomalías en la formación adecuada de sus labios, lo cual puede dificultar que se logre un manejo correcto del habla y del lenguaje. Algunas características de estos trastornos son la dificultad para crear y formar oraciones, dificultad para identificar sonidos, presenta lentamente capacidades de lenguaje, afecta la comunicación generando afectaciones en el habla, pueden presentar problemas para pronunciar palabras correctas y coherentes.
mantiene hábitos negativos, falta de concentración y habilidades para escuchar y comunicar, y entre otros. Estas son algunas características de los trastornos que evitan un desarrollo adecuado del habla y del lenguaje. Conclusión, esta actividad fue muy importante porque pude aprender cosas nuevas que me ayudaran para mi desarrollo personal como profesional, debido a que puedo saber algún tipo de riesgo y así tener más conocimientos para poder ayudar a los demás, poder aportarle a la ciudad en general. Muchísimas gracias, eso fue todo.